Porfa, me confirman si están viendo mi pantalla. Listo, gracias. Entonces, como les decía, vamos a terminar de revisar el capítulo 2, la clase pasada, la sesión pasada. Revisamos la primera parte y vamos a ver los últimos dos temas que tenemos acá, los últimos dos artículos que nos hablan de trabajo en redes desenergizadas y trabajo en tensión o con redes energizadas. Entonces, esto es algo, pues, eh, más de leer, es algo que nos habla más que todo de las normas de seguridad. Entonces no vamos a ver acá tantos conceptos eléctricos, sino más el tema de la seguridad. Entonces, bueno, todo este material yo lo saqué del RETIE. Todos estos conceptos ustedes los pueden revisar. Yo ya les envié al Classroom estas normas, entonces esto yo lo extraje de ahí. Entonces, si tienen alguna duda o algo para profundizar, allí pueden encontrar toda esta información. Bueno, entonces acá nos dice que en trabajos de redes desenergizadas, pues tenemos que tener algunas precauciones, algunos tips como para no tener incidentes ni accidentes. Entonces nos dice que acá un accidente eléctrico es casi siempre previsible y por lo tanto evitable. Los métodos básicos de trabajo son en redes desenergizadas o en tensión. Para garantizar la seguridad del operario, en ningún caso el mismo operario debe alternar trabajos en tensión con trabajos en redes desenergizadas. Entonces, una persona que ya dispuso su lugar de trabajo, dispuso su orden del día para trabajar en una red energizada, de un momento a otro no va a ponerse a trabajar en una red que esté desenergizada, porque los parámetros, las normas de seguridad son diferentes. Entonces ya si estamos trabajando en una, no podemos ir a intervenir en otra porque no está prohibido acá por el retiro. Siempre que nosotros tomamos algún curso de electricidad o vamos a hacer algún trabajo, siempre nos hacen énfasis en esta parte de las reglas de oro. Entonces tenemos cinco reglas que pues deberíamos tener siempre presentes, siempre en mente, porque son las que siempre se utilizan para hacer trabajos en redes desenergizadas. Entonces la primera regla eh, es efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión. Entonces nos dice acá, mediante interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de un cierre intempestivo en aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible. Debe existir un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo. Entonces acá tenemos la primera regla. Entonces, haciendo una síntesis de lo que me dice la definición, es que tengo que tener esto totalmente abierto, que esa apertura del circuito sea visible y que nadie puede venir a cerrarla de un momento a otro. Eso se refiere acá con intempestivo. Entonces, tenemos que asegurarnos que cuando nosotros estemos trabajando ya en el área, entonces esto tiene que estar abierto y nadie puede venir a cerrarlo. Eso es lo que nos dice esa primera regla. La segunda nos dice que tenemos que hacer una condenación o bloqueo. Condenación se refiere a que si es posible en los aparatos de corte hacer una señalización en el mando de los aparatos indicando no energizar o prohibido maniobrar y retirar los portafusibles de los cortacircuitos. Se llama condenación o bloqueo de un aparato de maniobra al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniendo en una posición determinada. Entonces acá tenemos un símbolo de un candado y nos dice que tenemos que hacer un enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. Entonces esta es como una extensión de la primera regla, donde nos dice que sí es posible. Entonces, en dado caso que no sea posible, pues tenemos que tener en claro la primera regla.
pero entonces acá nos dice que sí es posible, entonces hay que tener esta señalización y este enclavamiento para que nadie venga a hacer una energización del sistema y pues pueda causarle daños a la persona que está trabajando allá en el circuito desenergizado, pues con toda la confianza y que alguien venga y pues le abra el circuito, entonces hay que tener cuidado con eso. La tercera regla nos dice que tenemos que verificar ausencia de tensión en cada una de las fases. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que si estamos trabajando en un circuito monofásico tetrafilar, monofásico bifilar, trifásico, entonces tenemos que coger cada una de esas fases y verificar que estén en ausencia de tensión. Entonces, con el detector de tensión apropiado al nivel de tensión nominal de la red, el cual debe probarse antes y después de cada utilización. Entonces acá ya nos habla de las herramientas de medida que tienen que estar en buen estado antes y después de cada trabajo que nosotros vayamos a realizar. Entonces hay que hacer una inspección periódica de esos elementos para en el momento de usarlos estén en óptimas condiciones y podamos cumplir con estas normas. La cuarta regla de oro nos dice que hay una puesta a tierra y un cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. Entonces nos dice que es la operación de unir entre sí todas las fases de una instalación mediante un puente equipotencial de sección adecuada que previamente ha sido conectado a tierra. Entonces, como pueden ver acá, esa operación de poner en puente las tres fases o las dos fases pues aplica únicamente para este sistema de trabajos en redes desenergizadas. No podemos ir a confundir estas reglas y aplicarlas en una red de tensión, de trabajo en tensión, porque obviamente ¿qué estaríamos haciendo si vamos y puenteamos las tres fases? Pues estaríamos provocando ahí una cosa que es inadecuada, estaríamos haciendo un cortocircuito. Entonces, obviamente esto hay que saber interpretarlo, hay que saber qué es lo que estamos haciendo para hacer cosas dentro de la lógica de las leyes de la electricidad. Entonces, hay que tener cuidado con esa interpretación de estas normas de las reglas de oro. Esto solo aplica para redes desenergizadas. Listo, entonces hacemos el puente de las tres líneas y lo conectamos a tierra. Esa es la cuarta regla de oro. Entonces acá nos explica un poquito más esta cuarta. Nos dice que en tanto no estén efectivamente puestas a tierra, todos los conductores y partes del circuito se consideran como si estuvieran energizados a su tensión nominal. Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con pértigas aisladas, conservando las distancias de seguridad respecto a los conductores en tanto no se complete la instalación. Entonces acá lo que podemos concluir, lo que podemos destacar es que si no hacemos el debido, la debida puesta a tierra, entonces hay que tomar en cuenta que esas fases es como si estuvieran energizadas. Es lo que nos dice ahí. Entonces nos dice, para su instalación el equipo se conecta primero a tierra, o sea, hay un procedimiento, hay un orden. Entonces se conecta primero a tierra y después a los conductores que van a ser puestos a tierra. Para su desconexión se procede a la inversa. Entonces primero pongo los conductores a tierra, hago lo que tenga que hacer y después para la desconexión hago lo contrario. Entonces dice, los conectores se deben colocar firmemente evitando que puedan desprenderse o aflojarse durante el desarrollo del trabajo. Los equipos de puesta a tierra se conectarán a todos los conductores, equipos o puntos que puedan adquirir potencial durante el trabajo. Entonces esta regla, la cuarta, es como la que tiene más contenido con el tema de puesta a tierra. Entonces ahí nos dice los procedimientos, nos dice cómo es que se tiene que hacer ese procedimiento. Entonces, cuando la estructura o apoyo tenga su propia puesta a tierra, se conecta a esta.
Cuando vaya a abrirse un conductor o circuito se colocarán tierras en ambos lados. Cuando dos o más trabajadores o cuadrillas laboren en lugares distintos de las mismas líneas o equipos, serán responsables de coordinar la colocación y retiro de los equipos de puesta a tierra en sus lugares de trabajo correspondientes. Entonces acá ya nos está dando una idea que estos procedimientos tienen que hacerse entre varias personas. Y obviamente esas personas pues tienen que estar capacitadas y tienen que estar coordinadas para hacer una labor pues eficiente y que todo vaya acá de acuerdo a este procedimiento. Listo, la última regla nos habla de señalizar y delimitar la zona de trabajo. Entonces nos dice que es la operación de indicar mediante carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplirse para prevenir el riesgo de accidente. Entonces simplemente es poner ahí una señalización. El área de trabajo debe ser delimitada por vallas, manilas o bandas reflectivas. En los trabajos nocturnos se deben utilizar conos o vallas fluorescentes y además señales luminosas. Cuando se trabaje sobre vías que no permitan el bloqueo del tránsito, se debe parquear el vehículo de la cuadrilla atrás del área de trabajo y señalizar en ambos lados de la vía. Entonces, bueno, estas reglas, como podemos ver, es para personas personas capacitadas que están trabajando de pronto en las líneas en subestaciones, en líneas de media baja tensión. Esto no es de pronto tanto para las personas que trabajen por ejemplo, en instalación de paneles o en instalación en fábricas donde se hacen unos mantenimientos diferentes. Entonces acá, por ejemplo, no aplicaría a nosotros si estamos trabajando dentro de una fábrica, pues el- lo del parqueo del vehículo, o sea, no tendría sentido. Entonces toca mirar a ver a quiénes les aplica estas reglas y a quiénes no, y cuáles reglas sí y cuáles no. Por ejemplo, esta última me parece que es para las personas que trabajan en las líneas de transmisión y distribución. Listo, continuamos. Bueno, toda esta información les repito. Si ustedes quieren ir a estudiarla más detalladamente, la pueden encontrar ahí en el material que les envíe. Listo, continuamos con el tema seguimos con los trabajos de desenergizados, en red desenergizadas. Vamos a hablar de las maniobras. Entonces acá nos dice que por la seguridad de los trabajadores y del sistema se debe disponer de un procedimiento que sea lógico, claro y preciso para la adecuada programación, ejecución, reporte y control de maniobras. Esto con el fin de asegurar que las líneas y los equipos no sean energizados o desenergizados por error, un accidente o sin advertencia. Se prohíbe la apertura de cortacircuitos con cargas que puedan exponer al operario o al equipo a un arco eléctrico, salvo que se emplee un equipo que extinga el arco. Entonces, por ejemplo, vemos acá cuando se hace una maniobra, entonces ahí están haciendo pues un mal procedimiento porque nos dice que no podemos abrir un cortacircuitos porque eso va a generar un arco por el tema de la tensión, de la alta tensión. Entonces, bueno, acá nos da la salvedad que podemos hacer ese procedimiento si tenemos un equipo que extinga el arco. Entonces hay algunos equipos que mitigan ese fenómeno eléctrico, entonces ahí nos da la posibilidad de que sí lo podemos hacer siempre y cuando tengamos el equipo. En algunos casos pues no se tiene el equipo y se generan este tipo de inconvenientes. Entonces, para saber tener claro qué es el arco eléctrico, les puse acá esta definición. Nos dice que es una descarga eléctrica continua de alta corriente que fluye a través de un espacio de aire entre los conductores. Genera una luz ultravioleta muy brillante, así como también calor intenso. Un arco eléctrico lo causa normalmente un cortocircuito. En este caso, pues no estamos hablando de cortocircuito, sino estamos hablando de la apertura de un circuito. Entonces, cuando está
Cuando está desenergizado, pues podríamos hacer esa maniobra, pero cuando está energizado, es imposible de hacerla por el tema de ese fenómeno. Acá vemos otra, otra manifestación del arco eléctrico, acá pues un poco más evidente, un poco más fuerte, por el tema de la alta tensión. Entonces esto es lo que sucede y es lo que pues se debe de evitar cuando hacemos esos procedimientos, esas maniobras. Listo, entonces acá nos va también un listado como unas recomendaciones para el trabajo que se está haciendo de pronto una cuadrilla, un equipo. Entonces acá nos va a dar unas recomendaciones. Entonces acá nos dice que hay que hacer una verificación en el lugar de trabajo. Entonces dice, el jefe de grupo debe realizar una inspección detenida con base en lo siguiente. Entonces esto me parece fácil de leer, fácil de entender. Entonces es leerlo y yo creo que ya con una leída uno ya más o menos va teniendo eso en mente, no hay que releerlo porque no, pues no hay tantos conceptos difíciles, tantas cosas ahí que confundan, sino es algo muy sencillo. Entonces lo vamos a leer rápido y vamos mirando a ver qué conclusiones sacamos. Entonces dice que los equipos sean de la clase de tensión de la red, pues es algo como lógico, ¿no? No voy a utilizar un multímetro de la casa para ir a medir una tensión de 11.000 voltios, entonces no tiene sentido. Sin embargo, pues hacen las recomendaciones ahí, entonces hay que tener claro esos paso a paso. Que los operarios tengan puesto su equipo de protección individual, también es como lógico. Que los operarios se despojen de todos los objetos metálicos, por el tema de los arcos, por el tema de la conducción de pronto de anillos, cadenas, todo eso, también es como lógico. No falta también por ahí el distraído que se le olvide o que le parezca que no causa ningún daño, entonces hay que tener eso en cuenta. Más que todo nosotros, alguien que sea líder, que sea jefe, entonces tiene que estar pendiente de las personas que están trabajando, porque muchas veces hay gente em, de pronto que hace esas cosas con intención, con alguna mala intención, entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando se utilice camión canasta, verificar el correcto funcionamiento tanto de los controles en la canasta como los inferiores. Entonces volvemos a lo mismo, es como verificar que todo el equipo que estamos utilizando, todas las herramientas estén en buen estado. Que se efectúe una inspección de los guantes. Que los operarios se encuentren en perfectas condiciones técnicas, físicas y psíquicas para el desempeño de la labor encomendada. Entonces de pronto acá no ir a hacer un trabajo de pronto que tenga una gripa, que tenga de pronto un malestar, que tenga de pronto esté bajo los efectos del alcohol, de alguna droga, entonces evitar todo ese tipo de estados, no solamente físicos, sino a veces psíquicos, a veces mentales. Puede estar uno en una condición que no es apto para hacer ese trabajo, entonces evitar esas cosas. Que los espacios de trabajo tengan las dimensiones adecuadas y no presenten obstáculos que pongan en riesgo al trabajador. Antes de entrar a una cámara subterránea, la atmósfera debe ser sometida a una prueba de gases, empleando la técnica en los instrumentos para detectar si existe gases tóxicos, combustibles o inflamables con niveles por encima de los límites permisibles. Entonces acá sí esto ya es un poquito más detallado. Entonces cuando vayamos a hacer algo en algo subterráneo, entonces mire, acá ya toca tener en cuenta el tipo de los gases porque em, de pronto en lugares cerrados se van acumulando cosas inflamables, entonces un pequeño arco, eso podría generar cualquier tipo de explosión o de llama. Entonces esta parte sí me parece importante tenerla y recalcarla y tenerla en cuenta.
Dice, una vez destapada la caja de inspección o subestación de sótano, el personal debe permanecer por fuera de ella, por lo menos durante 10 minutos, mientras las condiciones de ventilación son las adecuadas para iniciar el trabajo. Importante el tema de la ventilación por la cuestión de los gases. Listo. Entonces acá ya vamos a mirar un poco del trabajo en alturas. Entonces esto creo que no solamente nos compete a nosotros como electricistas, sino pues también en muchas profesiones. Entonces acá también hace como nos remite a una resolución de otra cosa, de otra norma. Entonces vamos a leer a ver qué dice acá. Dice, todo trabajador que se haya ubicado a una altura igual o superior a 1.5 metros, bien sean los apoyos, escaleras, cables aéreos, helicópteros, carros portabobinas o en la canastilla de un camión, debe estar sujetado permanentemente al equipo o estructura, mediante un sistema de protección contra caídas, atendiendo la reglamentación del Ministerio de Trabajo. Entonces ahí nos da la resolución, entonces tendríamos que ir a mirar con detenimiento esa parte esa parte de esa resolución. Acá nos dice que 1.5 metros, entonces acá siempre nos imaginamos ese 1.5 metros a partir del nivel del piso. Pero esos 1.5 metros también, cuando estamos trabajando, como en el caso anterior, que puede ser un túnel o puede ser bajo tierra, también hay que tener en cuenta esa altura. Entonces acá, no sé si más adelante menciona eso, me acuerdo, se me vino ahorita a la mente porque eso nos recalcó mucho el instructor de trabajo en alturas cuando yo estudié en el SENA, nos recalcaba mucho esa parte del trabajo en las partes subterráneas. Entonces se me vino ahorita a la cabeza eso. Acá, bueno, continuamos. ¿Sí? Sí, Julián. La norma en trabajo de altura sí cambió. Ahorita le llaman trabajo en altura superior a 2 metros, por encima o por debajo, dependiendo del nivel de piso. Entonces esa sí cambió recientemente. Ah, ok, listo, Julián. No, la verdad no había revisado esa parte. Hasta donde cuando yo hice el curso, eso yo lo hice en el 2015. Mm, No, la verdad no lo volví a hacer, no volví a revisar esta parte. Entonces, Julián nos aporta ahí que esa norma cambió. O sea, cambió esta parte en el Sí, RETIE sí, o cambió cambió en en temas esta de norma. trabajos y trabajos ya especializados, O sea, que esta vienen resolución fue siendo, la que se actualizó. esa resolución se actualizó, sí, señor. Ok, listo. Entonces tenemos que ir a revisarla y mirar a ver. Entonces ya no es de 1.5 metros, sino es de 2 metros, según lo que nos cuenta acá el compañero. Entonces Resolución 4272 del 2021. ok, que es como una extensión de esta resolución, como una... Sí, cambian varias cosas de la resolución inicial. Ok, listo. Entonces vamos a mirar acá. ¿Cómo es la resolución, Julián? 4272 del 2021. Listo, vamos a revisar eso, a ver cómo fue el cambio ahí. Listo, gracias. Vamos a continuar acá entonces a ver qué dice esto. Sí, señor. Gracias, Julián. Bueno, entonces dice, todos los postes y estructuras deben ser inspeccionados cuidadosamente antes de subir a ellos, para comprobar que estén en condiciones seguras para desarrollar el trabajo y que puedan sostener pesos y esfuerzos adicionales. Deben revisarse los postes contiguos que se vayan a someter a esfuerzos. Entonces esto ya nos habla de trabajos en postes. Listo. Acá también nos menciona trabajo cerca de circuitos aéreos energizados. Cuando se instalan, cuando se instalen, trasladen o retiren postes cerca de líneas aéreas energizadas, se deben tomar precauciones a fin de evitar el contacto directo con las fases. Los trabajadores que ejecuten dicha labor deben evitar poner en contacto partes de su cuerpo con el poste.
Los trabajadores ubicados en tierra o que estén en contacto con los objetos conectados a tierra deben evitar el contacto con camiones u otro equipo que no esté puesto a tierra de manera efectiva y que estén siendo utilizados para mover o retirar postes en o cerca de líneas energizadas, a no ser que se dispongan de aislamiento aprobado para el nivel de tensión. Entonces esto hace referencia a todas estas personas que trabajan en el mantenimiento de las líneas de distribución y de transmisión. Entonces eso ya es un trabajo más característico, más con unas particularidades. Entonces de pronto aquellas personas que tengan ese tipo de trabajos, entonces acá estar actualizado con esta parte de estas normas. Se considera distancia mínima de seguridad para los trabajadores en tensión a efectuarse en la proximidad de las instalaciones no protegidas de alta o media tensión, la existente entre el punto más próximo en tensión y el operario, herramienta o elemento que puedan manipular con movimientos voluntarios o involuntarios. En consecuencia, quienes trabajan cerca de elementos de tensión deben acatar las siguientes distancias mínimas. Entonces acá tenemos una tabla donde nos habla de unas distancias de acuerdo a la tensión nominal de las fases. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que hasta 1 kilovoltio la distancia mínima tiene que ser de 0.8 metros, o sea, de 80 centímetros. Tensión nominal entre 7.6, 11.4, 13.2 y 13.8 kilovoltios. La distancia mínima es de 0.95 metros o 95 centímetros. Entonces, si pueden ver, pues acá la tensión cambió harto. O sea, teníamos 1 kilovoltio y era de 80 centímetros. Y pasamos de trabajar de 1 kilovoltio a, por ejemplo, las líneas de distribución de 13.2 kilovoltios, uno asumiría que la distancia pues debería también ser proporcional a este cambio. Y no, solo 15 centímetros. Entonces es como bastante permisivo. Casi 1 metro, podemos redondear a 1 metro. Digamos las de 33, 34.5 kilovoltios, dice que 1 metro con 10 centímetros. Las de 44 kilovoltios de 1 metro con 20. De 57.5 a 66 de 1.4 metros. De 110 a 115, 1 metro con 80. De 220 a 230, si ya estamos hablando ya de alta tensión. De 2.8 metros. Y las líneas de 500 kilovoltios ya nos da una distancia mínima de 5.5 metros. Acá nos hace una recomendación, nos hace una nota, nos dice que estas distancias se aplican hasta 900 metros sobre el nivel del mar. Estas de acá. Para trabajos a mayores alturas y tensiones mayores a 57.5 kilovoltios debe hacerse la corrección del 3% por cada 300 metros. Entonces, por ejemplo, esto no aplicaría para las personas que trabajan acá en Bogotá, porque acá estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y esta tabla es para 900 metros. Entonces tocaría hacer un ajuste del 3% por cada 300 metros. Entonces hay que saber interpretar bien esta información para poder hacer estas correcciones. Una segunda nota nos dice, se podrán aceptar las distancias para trabajo en líneas energizadas establecidas en el estándar 516 de la IEEE. Entonces tocaría ir a revisar ese estándar. Entonces acá hay que tener en cuenta estos pie de página, estas notas, para poder aplicar de manera correcta esta información. Acá nos habla de personal no calificado que desconozca los riesgos de las instalaciones eléctricas, no podrá acercarse a elementos energizados a distancias menores a las establecidas en la siguiente tabla. Eh, lo que hemos leído en este capítulo siempre hacen como esta aclaración de personal no calificado. Entonces, siempre
que nosotros vayamos a hacer algún trabajo, pues tenemos que estar certificados, tenemos que tener la calificación para hacer ese tipo de maniobras. Y de pronto personas que por X o Y motivo en el trabajo los manden a hacer cosas que no correspondan, entonces pues tener cuidado en esa parte. Supongo yo que hacen tanta referencia y recalcan tanto esto es por eso, por el tema de que pronto gente imprudente que no tiene la pericia para hacer un trabajo de estos, entonces intente hacer cosas que no le corresponden. Listo. Entonces acá nos decía que la siguiente tabla era para mirar el aislamiento. La distancia entonces acá nos dice, entre 1 y 57.5 kilovoltios, una distancia de 3 metros. Entre 57.5 y 110 kilovoltios, 4 metros. Entre 110 y 230, 5 metros. Y mayores a 230, 8 metros. ¿Esto es para qué? Para personas no especialistas. La que vimos anteriormente es para personas que sí tienen la pericia para hacer ese tipo de trabajos. Entonces vamos a leer estas notas a ver qué podemos intuir de esta información. Entonces dice, esta tabla indica el máximo acercamiento permitido a una red sin que la persona esté realizando labores sobre ella u otra red energizada cercana. O sea, no necesariamente es aquella persona que vaya a hacer algún trabajo, sino es una persona X que simplemente está por ahí. No se debe interpolar distancias para tensiones intermedias a las citadas. Lo que les estaba diciendo, esto de interpolar es escoger esto y decir, bueno, si a tal tensión tengo 4 metros, pues si llego y hago esta misma, como seguir esa misma escala, entonces daría otro número. Entonces es lo que nos quiere decir con el tema interpolar. Interpolar distancias no es hacer los cálculos que yo creo que son de acuerdo a una lógica, sino lo que está ahí en la tabla. Las distancias mínimas de seguridad indicadas pueden reducirse si se protegen adecuadamente las instalaciones eléctricas y la zona de trabajo con aislantes o barreras. Listo. Entonces, bueno, acá dos cosas. Tenemos una tabla como para personas que sí son capacitadas para ese tipo de trabajo y otra para las que no. La pregunta sería, si esta tabla, si nosotros no estamos capacitados, obviamente pues no sabemos nada de esto, ni sabemos qué es un kilovolt, no sabemos nada. Entonces, es también como un poquito ahí ambigua esa información. Me imagino yo que es más por el tema de nosotros como expertos, prevenir a las personas. O sea, las personas no tienen por qué saber esto, no tienen por qué tener ese conocimiento. Entonces es más como de nosotros prevenir a las personas que son ajenas a este oficio. Bueno, acá tenemos una lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo. Entonces vamos a mirar a ver qué nos dice este párrafo. La siguiente lista de verificación es un prerequisito al trabajo mismo que debe ser diligenciada por un vigía de salud ocupacional, por el jefe del grupo de trabajo, por un funcionario del área de salud ocupacional o un delegado del comité paritario de la empresa encargada de la obra y debe ser diligenciada en todos los casos donde se deba trabajar en condiciones de alto riesgo. Entonces acá nos da como un checklist para mirar. Entonces vamos a ver de qué se tratan estas preguntas. Dice, ¿se tiene autorización escrita o grabada para hacer el trabajo? Escrita o grabada. Listo. Entonces ya sabemos que tenemos que siempre maniobrar bajo una autorización, bien sea escrita o grabada. No podemos así solo de palabra ir a hacer cualquier cosa. Se encuentra informado el ingeniero o supervisor. Entonces tiene que haber una persona líder, una persona encargada de verificar eso. Se han identificado y reportado los factores de riesgo que no deben obviarse. Entonces
como decía acá anteriormente, pues ese grupo de trabajo está orientado por el jefe de grupo de trabajo, funcionario del área ocupacional. Entonces acá, por ejemplo, esta parte entonces ya sería el encargado el del saludo ocupacional. Entonces acá hay cosas que le compete a todo el equipo que está liderando esa maniobra o ese trabajo que se vaya a hacer. Se intentó modificar el trabajo para obviar riesgos. Se instruyó a todo el personal la condición especial de trabajo. Entonces acá, cuando habla de especial, em, tendría que ser referente a la parte eléctrica. Entonces no podemos esperar que una persona de salud ocupacional pues dé una instrucción que pues no está capacitado para eso. Se designó un responsable de informar el área de salud ocupacional al comité paritario o al jefe de área. Se cumplen rigurosamente las reglas de oro. Por ejemplo, acá, esto nos incumbe, pues, ¿a quiénes? A los que estamos trabajando en la parte eléctrica. O sea, una persona que esté en el comité paritario o en el comité en la salud ocupacional, pues no va a tener muy claro cómo es ese procedimiento. Entonces, de eso se trata, ese trabajo mancomunado, ese trabajo en equipo. Se tiene un medio de comunicaciones y se disponen y utilizan los elementos de protección personal. Entonces, en este checklist, todos estos ítems tienen que ir marcados con sí, es lo que nos dice acá en esta nota. Si alguno de esos está marcado como no, entonces no se puede efectuar el trabajo. Cualquiera de estos que falte, no se puede hacer el trabajo. Entonces hay que tener en cuenta estas medidas de esta lista de verificación. Acá nos habla de algún procedimiento de trabajos en redes desenergizadas. Entonces, nos explica cómo es la apertura de un transformador de corriente y de un seccionador. Entonces acá pues tenemos que mirar qué es un transformador de corriente, ya vamos a ver, y qué es un seccionador. Entonces dice, el secundario de un transformador de corriente no debe ser abierto bajo ninguna condición, mientras se encuentre energizado. En el caso que que no pueda desenergizarse todo el circuito antes de empezar a trabajar con un instrumento, ¿sí? Perdón, ya se va a terminar la llamada, nos quedan 3 minutos, ya terminamos acá. En el caso que no pueda desenergizarse todo el circuito antes de empezar a trabajar con un instrumento, un relé u otra sección del lado secundario, el trabajador debe conectarlo en derivación con puentes. Los seccionadores no deben ser operados con carga, a menos que estén certificados para esta condición o que se realice con un equipo especial para apertura con carga. Era lo que veíamos ahí cuando hacían esa apertura de ese seccionador y se formaba el arco eléctrico. A veces ese arco pues es permitido en cierto modo porque pues ya se sabe qué va a pasar, ya se tomaron todas las precauciones, entonces es lo que se refiere ahí. Em, para los que de pronto no han trabajado con el tema de las mediciones, la medición en media y alta tensión más que todo se utilizan este tipo de instrumentos de medida que funcionan como una pinza perimétrica, esa que nosotros utilizamos en el trabajo, la que utilizamos en cualquier laboratorio, es el mismo principio físico, sino que le llaman ya no pinza perimétrica, sino le dicen es transformadores de corriente. Entonces acá se hace un cálculo desde la teoría de los circuitos, midiendo ese campo eléctrico que hay acá, lo que vimos la vez pasada, la teoría de campo eléctrico, campo magnético. Entonces esto en esencia pues es una bobina. Acá por este hueco pues pasan las líneas de media, de alta tensión, y ahí podemos hacer unas mediciones. Entonces acá este tipo de herramientas, este tipo de artefactos pues tienen su manera de utilizar, y pues acá en el RETIE, como acabamos de leer, tiene sus especificaciones y tiene sus recomendaciones. Entonces, em, cada uno de estos elementos
pues hay de muchas marcas, diferentes tipos, para diferentes niveles de tensión. Cada uno de ellos pues tiene su manual de instrucciones, tiene sus recomendaciones, tiene su datasheet. Entonces hay que saber es interpretar ese tipo de información que el fabricante me ofrezca. Entonces es importante saber esta parte de las herramientas de medición. Bueno, faltan 10 para las 3, entonces vamos a dejar esto para la segunda parte de la reunión. Entonces, ¿tenemos hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que añadir? Listo, creo que todos estamos claros. Como les decía, pues no hemos tratado algún concepto eléctrico, algo desconocido. Ya revisamos qué es el arco eléctrico, ya revisamos el tema de los, de los transformadores de corriente, es lo único nuevo que hemos hablado. Entonces, si hay alguna duda con eso, entonces me avisan ahí y tratamos entre todos de solucionar las inquietudes que haya. Entonces, ahorita les mando por el grupo del WhatsApp, les envío el link, em, llamo a asistencia en la segunda parte y hablamos del tema de la tarea de esta semana. Entonces, nos vemos ahorita y gracias. Para los que no se pudieron conectar ahorita, entonces la revisen más tarde. Bueno, entonces ya habíamos hablado del trabajo con líneas desenergizadas, ahorita vamos a hablar con trabajos en tensión. Entonces acá nos dice que los métodos de trabajo más comunes, según los medios utilizados para proteger al operario del nivel de tensión, son trabajo a distancia. En este método el operario ejecuta el trabajo con la ayuda de herramientas montadas en el extremo de pértigas aislantes. Entonces acá ya el operario no está tan cercano a estas líneas, sino ya le toca por temas de las recomendaciones de distancia unas extensiones, utilizar unas herramientas para poder trabajar a distancia. Trabajo a contacto. En este método el operario se aísla del conductor en el que trabaja y de los elementos tomados como masa por medio de elementos de protección personal, dispositivos y equipos aislantes. Entonces acá nos habla ya de los, em, de los elementos de protección personal referentes al aislamiento eléctrico. Acá nos habla de trabajo a potencial, en el cual el operario queda al potencial de la línea de transmisión, en la cual trabaja mediante vestuario conductivo. No sé si hayan visto de pronto esos videos donde muestran los trabajos en tensión que hacen en las líneas de alta tensión, que llega el helicóptero y, y deja a la persona, y la persona pues hace ahí su trabajo. Entonces tanto la línea de alta tensión como el helicóptero están en el mismo potencial. Entonces ahí no va a ocurrir ninguna, pues ningún inconveniente porque precisamente está al mismo potencial. Es lo que siempre hacemos el ejemplo de por qué los pájaros se pueden parar ahí en esas líneas de alta tensión. Es por eso, porque no están cerrando ningún circuito, no están teniendo contacto con tierra, entonces están teniendo una equipotencialidad. Lo que hablábamos la vez pasada de los sistemas de puesta a tierra. Entonces, acá siempre nos hacen nos recalcan ese tema de la equipotencialidad para poder hacer algún trabajo seguro. Entonces hay que tener muy claro cómo es ese concepto del potencial eléctrico. Sí, Luis Alberto, buenas tardes.
Sí, señor. Sí, claro. Y de pronto también el tema de la confianza, de pronto personas que llevan mucho tiempo con eso y pues siempre han estado bien, entonces también tener ese, no perderle el respeto a estas reglas, ¿no? De pronto porque por decir, no, llevo mucho tiempo, entonces ya me las sé todas, entonces tener cuidado con eso, ¿cierto? Luis Alberto, ya que su merced pues tiene como experiencia en ese trabajo, de pronto en este tema de la equipotencialidad, ¿ustedes cómo trabajan? ¿Qué tipo de elementos, qué tipo de traje, de guantes, de botas utilizan para hacer ese trabajo? Sí, ok. Sí, eléctricas. Sí, sí, precisamente ahorita en la primera parte de la reunión estábamos hablando de eso, del arco eléctrico. De pronto, ¿usted ha visto en el ejercicio de su trabajo cómo es ese tema del arco eléctrico? Para que nos cuente acá a todos de eso. Sí, eso es en seccionadores. Sí, señor. Listo, Luis Alberto. Entonces acá, gracias por su intervención y por compartirnos pues parte de su trabajo y de su conocimiento. Entonces, lo que habíamos hablado acá en la primera parte de la sesión fue prácticamente lo que nos acabó de contar Luis Alberto Martínez ahí desde su conocimiento práctico del trabajo de él. Entonces vamos a seguir mirando acá. Él nombró, por ejemplo, lo de la canasta. Ya vamos a mirar acá que eso es un concepto que hay que también, tener ahí también en cuenta. Y vamos a ir mirando y vamos a ir a ver si Luis Alberto nos sigue compartiendo algo de su experiencia. Entonces acá decíamos lo de la parte del trabajo a potencial. Entonces es muy importante por el tema de la alta tensión. Entonces siempre hacer los procedimientos requeridos con lo que yo les decía del helicóptero. Entonces el helicóptero se conecta a la línea de alta tensión para que quede equipotencial en el mismo potencial. Digamos en el trabajo de Luis Alberto también en algunas ocasiones se conecta también esa canasta que él nos habla, se conecta a la línea para que quede a la misma tensión. Es lo que nos dice acá más adelante acá en este trabajo de tensión. Bueno, entonces acá em, nos habla de la organización del trabajo.
Entonces nos dice que todo trabajo en tensión está subordinado a la aplicación de un procedimiento previamente estudiado, el cual debe comprender un título que indique la naturaleza de la instalación intervenida, la descripción precisa del trabajo y el método de trabajo. Eso es lo primero que hay que tener. ¿Cuáles van a ser los medios físicos? Entonces, materiales y equipos de protección personal y colectiva y recurso humano. Siempre importante tener en cuenta el tema del recurso humano y pues la seguridad del mismo. Todo trabajo en tensión está subordinado a la aplicación de un procedimiento previamente estudiado, el cual debe comprender. Entonces, descripción ordenada de las diferentes fases del trabajo a nivel de operaciones concretas. Croquis, dibujos o esquemas necesarios. Entonces, por eso es importante tener claro. En las primeras clases mirábamos como un recorderis de todos los conceptos eléctricos para nosotros tener claridad que estamos leyendo en un croquis, un dibujo o un esquema o un plano o lo que sea para poder interpretarlo de la mejor manera. Entonces acá nos cuenta algo de lo que está hablando, por ejemplo, acá Luis Alberto. Nos dice que todo trabajo en circuitos energizados de más de 450 voltios debe hacerse con un grupo de trabajo de al menos 2 personas. Los que nos contaba ahí el compañero. Siempre esto tiene que hacerse en equipo, un trabajo en equipo. Esto no puede ir a hacerlo pues una persona sola. Hay algunas salvedades, algunas particularidades donde sí, pero la mayoría de los trabajos eléctricos siempre procuremos hacerlo con una persona, acompañados de otra persona. Entonces dice, los grupos de trabajo que realicen labores en circuitos por encima de 1000 voltios deben contar con al menos dos operarios y un jefe que coordine y supervise las labores, estando atento del trabajo del grupo para controlar cualquier riesgo que lo pueda afectar en el desarrollo del trabajo. Creo que alguien tiene el... Perdón, le cierro acá el micrófono para que no haya esa interferencia y esa retroalimentación. Listo. Entonces decíamos que tiene que haber un jefe que coordine y supervise las labores, estando atento, estando atento del trabajo del grupo para controlar cualquier riesgo que le pueda afectar en el desarrollo del trabajo. Se exceptúan de este requisito los trabajos de desenergización y energización de transformadores, ramales de redes de media tensión, cambios de fusibles en cortacircuitos, maniobra de operación de interruptores o seccionadores que podrá hacerlo un solo operador, siempre que use las herramientas adecuadas y protocolos seguros. Entonces, esto casi no, pues no es muy común ver a las personas que estén trabajando ahí solas. Siempre están acompañadas ahí de un equipo de trabajo donde casi siempre hay un jefe y hay como una cuadrilla que realiza este tipo de maniobras. Listo, acá nos dice que todo liniero de línea viva. Si alguien tiene algo que decir. Sí, Luis Alberto. Sí. Ujú. Ok, entonces era lo que estábamos leyendo acá anteriormente, que tiene que haber una descripción ordenada y primero como una planeación del trabajo que se vaya a hacer. O sea, no todos los trabajos son iguales, lo que entiendo que su merced nos está compartiendo. Hay particularidades, por ejemplo, que se necesitan alar de un lado, alar del otro, entonces no todos los trabajos son iguales.
Sí, señor. También habíamos hablado acá en la primera parte de la reunión, el tema, habían unas tablas que nos decían la distancia de acuerdo a la tensión. Entonces, su merced, por ejemplo, que está trabajando allá en la costa, esa tabla se lee diferente a de pronto un liniero acá en Bogotá. Entonces, hay unas restricciones, hay unos ajustes de esa tabla. Entonces, de pronto, su merced, como llegó tarde, para que tenga también en cuenta eh, ese conocimiento. Entonces, esas tablas varían de acuerdo a la zona donde estemos trabajando. Listo, entonces yo como siempre les voy a compartir esta información para que su merced pues complemente ahí ya con lo que sabe, para que este curso pues le sirva para complementar ese conocimiento que tiene. Igual ahí le subí las normas, el RETIE, la NTC 2050 y la NFP, ahí está todo lo que usted acaba de decir, usted ahí la tiene clara, entonces ahí si quiere de pronto profundizar más, ahí puede encontrar esa información. Entonces vamos a continuar acá. Hablamos que todo liniero de línea viva, es decir, capacitado para trabajos en tensión, debe haber recibido una formación especial y estar habilitado para tal fin, lo cual debe ser demostrado mediante certificación. Entonces vuelve y nos hace nos recalca el tema de la formación y el tema de la capacitación. Todo liniero de línea viva debe estar afiliado a la seguridad social y riesgos profesionales. Además, debe practicarse exámenes periódicos para calificar su estructura ósea o para detectar deficiencias pulmonares, cardíacas o psicológicas. Enfermedades como la epilepsia, consumo de drogas y alcoholismo también deben ser estudiadas por el médico. Entonces, estas personas, pues, obviamente tienen que estar en óptimas condiciones físicas y mentales para poder hacer un trabajo de eso. También pues tiene que tener en cuenta el tema pues del alcoholismo y de las drogas, no puede ir a hacer un trabajo pues bajo el efecto de ninguna de esas. Listo, entonces acá seguimos, nos dice, el jefe de trabajo una vez recibida la confirmación de que estas tomaron las medidas precisas y antes de comenzar el trabajo debe reunir y exponer a los linieros el procedimiento de ejecución que se va a realizar, cerciorándose que ha sido perfectamente comprendido, que cada trabajador conoce su función y cada uno comprende cómo se integra la operación conjunta. Entonces acá, por ejemplo, esta parte me parece muy importante, el tema de la comunicación, el tema de la comunicación asertiva, saber expresar eh, lo que yo quiero que mis subalternos o mi jefe quieran decir. Entonces el tema de la comunicación pues es bastante importante. Eh, Tenemos que comprender perfectamente qué es lo que vamos a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, en los tiempos establecidos, siguiendo el reglamento, siguiendo las normas. Todo eso tiene que ser pues muy bien estructurado, muy bien planeado para que pues no ocurran accidentes o cosas indeseadas. En el siguiente punto nos dice, el jefe de trabajo dirigirá y vigilará los trabajos, siendo responsable de las medidas de cualquier orden que afecten la seguridad. Al terminar los trabajos, verificará su correcta ejecución y comunicará al centro de control el fin de los mismos. Lo que nos hablaba acá Luis Alberto del centro de control. Entonces todo esto tiene que ser comunicado allá, tiene que ser bien dirigido y tiene que estar pues bien planeado. Listo, seguimos acá. Dice, ningún operario podrá participar en un trabajo en tensión si no dispone en la zona de trabajo de sus elementos de protección personal que comprende, en todos los casos, casco aislante y guantes de protección. Entonces, existen cascos y guantes pues para determinados niveles de tensión. Bueno, acá nos dicen casos particulares, los equipos previstos en los procedimientos de ejecución a utilizar serán, entre otros, botas dieléctricas o calzado especial con suela conductora para los trabajos de potencial. Dos pares de guantes aislantes, gafas de protección contra rayos ultravioleta, esto para el tema de los arcos, manguitos aislantes y herramientas aislantes. Entonces vea que
Acá, por ejemplo, vemos que hay dos tipos de calzado. Una que es dieléctrica. Dieléctrica quiere decir que es aislante, totalmente aislante. Pero hay un calzado especial con suela conductora, vea. Es curioso. Uno diría, no, pero ¿cómo así? Unos zapatos conductores, sí, para el tema del potencial, vea. Es muy importante para estas personas que trabajan en ese tipo de niveles de tensión, el tema del potencial, para que no se generen esas pequeñas tensiones, esas pequeñas diferencias de potencial que nos puedan lastimar a nosotros o al equipo de trabajo o a los equipos de medición o cualquier cosa que estemos haciendo. Entonces, esto me parece bien importante, el tema del calzado, tener bien claro que hay diferentes tipos de acuerdo al trabajo que nosotros vayamos a realizar. Listo. Cada operario debe cuidar de la conservación de su dotación personal. Esos materiales y herramientas deben conservarse en seco, el abrigo de la intemperie y transportarse en fundas, estuches o compartimientos previstos para este uso. No deben sacarse de los mismos hasta el momento de su empleo. Entonces vea que también es importante el tema de la humedad, el tema de conservar esos elementos secos. Antes de trabajar en un conductor bajo tensión, el operario debe unirse eléctricamente al mismo para asegurar su equipotencialidad con el conductor. Entonces, si seguimos leyendo, él siempre nos va a hacer esta recomendación. ¿Vea? En todos los pasos nos dice equipotencialidad. Sí, Luis Alberto, ¿tiene algo que añadir? Listo. Es que como dejó la mano ahí, pensé que la había subido otra vez. Ahí la tiene todavía arriba. Ahí se la bajo. Ahí ya se la bajé. Listo. Entonces, tenemos que tener muy claro qué es este tema de la equipotencialidad. De pronto, hagamos una pausa. Todos estamos claros qué es este término. Vamos a mirar acá. Walter, Héctor, Alejandra, Jolian. Listo, Walter y Alejandra nos dicen que no. Listo. Jolian sí, Héctor, hacer la esta. Vamos a pedirle el favor a, Vamos a pedirle el favor a Luis Alberto a ver qué nos puede explicar él desde su conocimiento empírico, para yo no seguir hablando tanto teórico, sino a ver él qué nos puede compartir de la experiencia que él tiene. Luis Alberto, ¿usted nos podría explicar qué es la equipotencialidad eléctrica? Sí, señor, tal cual. Sí, señor, perfectamente explicada con los términos correctos. Entonces, vamos a reforzar ese término con algún ejemplo. Entonces tenemos las líneas de alta tensión que ustedes ven que pasan por las de distribución, que son las que pasan por los barrios, que son las que vienen tres, que esas son de aluminio y ellas tienen un alma de acero. Esas son generalmente de 11,4 o de 13,2. Esas son las líneas de distribución. Ustedes pueden ver
que en esas líneas generalmente se paran las palomas. Esa paloma no le va a pasar absolutamente nada porque esa línea, así tenga mucha tensión, una tensión de 13.200 voltios, imagínense. Si nomás cuando uno le pone la mano a la de 120 en la casa, usted ya siente algo, imagínese la de 13.200 cómo sería. Entonces, pero como esa línea, esos 13.200 voltios no están haciendo contacto con ninguna otra parte de lo que haya alrededor, no está haciendo contacto ni con la otra línea ni con la Tierra, entonces a eso es lo que llamamos equipotencialidad. Si nosotros como seres humanos tuviéramos la misma capacidad de una paloma de ir a pararnos allá, no nos pasaría absolutamente nada. Si yo voy y me paro allá, llego en el helicóptero y me paro, pues no me va a pasar nada. Porque tanto el helicóptero como la línea estamos al mismo nivel de tensión, como nos decía Luis Alberto. Caso diferente, si yo, por ejemplo, que han ocurrido infinidad de accidentes, que yo estoy, por ejemplo, en una construcción, en un barrio, y llego con unas varillas, por ejemplo, que vamos a echar el segundo piso, el tercer piso, lo que sea, vamos a aplicar una plancha, vamos a hacer una plancha. Entonces vamos a llevar ese material, eso ha ocurrido mucho, vamos a llevar todo ese material, entonces se sube alguien arriba a recibir las varillas y por accidente va y toca esa varilla, esa línea de alta tensión. Entonces esos 13.200 voltios se van a venir por esa varilla a 0 voltios, que es los 0 voltios que estoy yo en el piso, en la tierra. La tierra yo estoy en un nivel de 0 voltios. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial? Va a haber una diferencia de potencial de 11.400 voltios, de 13.200, de lo que sea la línea, y va a haber una corriente. Se va a venir una corriente por esa varilla. Entonces, por eso tenemos que tener bien claro todos estos conceptos de puestas a tierra, líneas de alta tensión, equipotencialidad, el concepto de corriente, el concepto de la puesta a tierra, lo que acaba de decir, lo de los pararrayos, todos estos, todos estos conceptos hay que tenerlos muy, 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 muy bien en mente, muy, muy claritos. Ya más o menos, Julian, Walter, listo. Alejandra sí como que no le gustó mucho lo que estaba hablando y se salió. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, acá, como digo, nos recalca mucho esta parte de lo de la equipotencialidad. Entonces, vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice. Dice, en el caso de presentarse lluvia o niebla, se pueden realizar los trabajos cuando la corriente de fuga por los elementos aislantes esté controlada y se mantenga por debajo de 1 kiloamperio, creo que es acá, por cada kilovoltio. Mantiene la nominal de la instalación. En caso de no realizar control de la corriente de fuga y si la tensión es superior a 34.5 kilovoltios. Por ejemplo, en el caso de Luis Alberto, que él trabaja con estas tensiones. Estos trabajos deben ser interrumpidos inmediatamente. Entonces, como ven, esta parte del RETIE hace mucho, mucho énfasis en estas personas que trabajan en líneas. De pronto nosotros que no tenemos tanta experiencia en eso, pues no sabemos, o sea, una cosa es la teoría y una cosa ya es ir a hacer una maniobra de esas. Hay que tener pues la experiencia y la suficiencia para hacerlo. Pues acá, sin embargo, pues lo estamos viendo de una manera más superficial. Es importante saberlo por cultura general de nosotros que somos electricistas. Entonces es bueno saber estas cosas. En caso de tormentas eléctricas, los trabajos no deben comenzarse y de haberse iniciado se interrumpirán. Entonces, bajo tormentas eléctricas no vamos a hacer ningún trabajo. Cuando las condiciones atmosféricas impliquen la interrupción del trabajo, se debe retirar al personal y se podrán dejar los dispositivos aislantes colocados hasta que las condiciones vuelvan a ser favorables. Entonces, bajo ningún motivo
bajo una tormenta eléctrica no vamos a trabajar. Pues acá no hace énfasis si es lluvia o tiene que ser obligatoriamente una tormenta eléctrica, porque a veces ocurre una tormenta eléctrica sin necesidad de que haya lluvia. Entonces hay que tener eso también claro. Puede estar cayendo rayos y lo que sea sin necesidad de lluvia, entonces no confundir esa parte. Cuando se emplea el método de trabajo a contacto, las operaciones deben llevar guantes aislantes revestidos con guantes de protección mecánica y guantes de algodón en su interior. Acá el método de trabajo a contacto, volvemos a lo mismo, es del tema de la equipotencialidad. Todo operario que trabaje a potencial debe llevar una protección total tipo jaula de Faraday. Entonces, si recuerdan en la sesión pasada, hablamos de este tema, de la jaula de Faraday, que era cuando había una tormenta eléctrica, para nosotros protegernos, nuestra integridad, nos metíamos a un carro, que caía el rayo, y el rayo se distribuía por toda la carcasa del carro y se iba esa corriente a tierra. En ningún momento tocaba el interior del vehículo. Lo mismo pasa, veíamos que pasaba en los aviones que tienen todo el fuselaje metálico de aluminio y, y entonces impacta el rayo y él busca la tierra y nunca toca el interior del avión. Acá pasa lo mismo con el tema de para operar cuando trabajan en potencial, tipo jaula de Faraday. Entonces hay una especie de protección que si hay alguna falla a tierra, entonces no va a lastimar a la persona, sino se va a ir por el traje. Listo. Acá nos dice que en trabajos a distancia sobre contenciones menores o iguales a 230 kilovoltios, cuando no se coloque dispositivo de protección que impidan todo contacto o arco eléctrico con un conductor desnudo, la mínima distancia de aproximación al conductor es de 0.8 metros. Cuando las cadenas de aisladores sean menores de 0.8 metros y la distancia mínima será igual a la longitud de la cadena cuando ésta sea mayor. Bueno, esto ya es como para un trabajo más particular. Esto es como un resumen de lo que habíamos visto de la tabla anterior. Son como los mismos valores. Habíamos dicho que estaba alrededor de 1 metro, que no variaba mucho con la diferencia con la variación de la tensión. Estaban todos como alrededor de 1 metro. Ya cuando era de 500 para arriba, de 230 para arriba, sí cambiaba. Todo equipo de trabajo en tensión debe ser sometido a ensayos periódicos de acuerdo con las normas técnicas o recomendaciones del productor. A cada elemento de trabajo debe abrírsele y llenársele una ficha técnica. Entonces, es como el historial de las herramientas. Los guantes aislantes deben ser sometidos a una prueba de porosidad por inyección de aire antes de cada jornada de trabajo y debe hacérselas en ensayo y de rigidez dieléctrica en laboratorio mínimo 2 veces al año. Entonces esta parte sí me parece, digamos, para Luis Alberto, que lo tenga muy en cuenta. No sé si de pronto ustedes hacen eso allá en la empresa donde trabaja, este tipo de procedimientos. Exactamente, sí, señor. Entonces esto a veces algunas empresas pues no lo siguen tan al pie de la letra. Lo que dice la propia prueba le puede dañar la vida útil a ese tipo de elementos de protección. Entonces a veces dicen, no, no, dejémoslo y sigámoslo utilizando así para no dañarlo. Listo, continuemos acá. Sí, algo más rústico. Sí, señor. Ujú. Listo. Entonces son cosas que no solamente nosotros como electricistas pues hacemos, sino pues en muchas profesiones ese tipo de como de mañas que uno hace pues a veces funcionan. Entonces es bueno saber, eso es lo que hace la experiencia, lo que hace el trabajo empírico. Una cosa es sacar la teoría y otra cosa es estar allá en el día a día, en el trabajo de eso, que pues esas personas
pues saben muchísimo, tienen mucha experiencia, muchos recursos, por no llamarlo mañas, sino son recursos que ellos tienen para su trabajo. Listo, entonces esta última diapositiva nos habla de eh, mangas, cubridores, protectores, mantas, pértigas, sensores, escaleras y demás equipos. Se deben hacer mínimo un ensayo de aislamiento al año. Listo. Los vehículos deben ser sometidos a una inspección general y ensayos de aislamiento a las partes no conductoras, mínimo una vez al año. Entonces, como pueden ver, este trabajo en tensión parece un trabajo pues muy riesgoso para aquellas personas de pronto que no tengan el conocimiento ni teórico ni experiencia, entonces es bastante particular. Acá como hemos visto, gracias a Luis Alberto que nos nutrió hoy la clase, em, y bueno, ahí creo que todos aprendimos algo de esto. Entonces vamos a dejar hasta acá. Les voy a dejar una tarea de todo esto. Es simplemente como un chequeo de lectura, una revisión de lectura. Que ustedes hayan leído esto. Hoy lo leímos entre todos, aprendimos todos. Entonces les voy a sacar un cuestionario de esta información, de esta y de la clase pasada. Entonces lo vamos a entregar para el domingo. Les voy a dejar plazo para el domingo. Esto como queda grabado acá en el canal de YouTube. Entonces para aquellos que quieran de pronto revisar algún concepto que no haya quedado claro o que les haya parecido interesante para que lo vuelvan y lo revisen. Entonces, ahorita les voy a subir ese cuestionario. Em, Vamos a dejar hoy es jueves, vamos a dejar viernes y sábado para que hagan esto. Entonces el sábado no vamos a hacer esta tutoría, no vamos a hacer no les voy a hacer ninguna presentación, sino que ustedes van a aprovechar ese tiempo, el de mañana y el del sábado, para resolver ese cuestionario. Entonces yo voy a estar atento ahí por el grupo, por el WhatsApp, cualquier duda que tengan, entonces es bueno que la hagamos saber ahí por el grupo. Pues la idea es esa, que pues acá hay personas que tienen mucho conocimiento en su parte. Por ejemplo, Alexander que trabaja en la parte de paneles solares. Cuando veamos eso acá, entonces él nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, Jolian también que trabaja en la parte de las instalaciones allá en Falabella también nos puede aportar mucho conocimiento. Entonces esa es la idea, que compartamos, que hablemos, que no sea yo el que hable mucho acá porque pues, por ejemplo, mi fuerte es otro, mi fuerte es el de las mediciones de campos electromagnéticos, un trabajo más de laboratorio, eh, en la parte también de motores, el estudio de los motores síncronos, el estudio de la parte también de la automatización. Entonces, como el RETI involucra todo eso, entonces sería bueno que todos nos retroalimentáramos. Es simplemente saber acá leer, saber leer los parámetros eléctricos que para todos va a ser lo mismo y que retroalimentemos entre todos. Em, Alejandra volvió. Creo que en la parte que estaba explicando como que no quedó muy claro. Si tienes alguna duda o, o fue porque se te cortó la comunicación, pues la idea, lo que les estaba diciendo a los compañeros es que pues que no nos quedemos de pronto que si una persona sabe una cosa y yo sé otra, entonces la idea es que nos complementemos. Es eso. Por ejemplo, hoy Luis Alberto nos dio eh, mucha información valiosa que yo personalmente, que yo soy ingeniero electricista, nunca he hecho esa labor, porque como les comentaba, lo mío son otros campos, entonces es muy enriquecedor, muy así, pues él no es ingeniero y yo sí sé, él sabe unas cosas que yo no sé. Entonces es bueno complementar ese conocimiento empírico con ese conocimiento teórico. Listo, nos dice que tenía una conexión mala. Listo, ¿alguien quiere añadir algo? Jolian, Alexander. Listo, entonces como les decía, vamos a dejar el viernes y sábado libre para que ustedes resuelvan la tarea
y nos veríamos el martes de la otra semana. La idea es que cuando les envíe el cuestionario, si tienen alguna duda, me escriban ahí y la tratamos de resolver entre todos. Entonces, nos vemos el martes. Gracias por su asistencia y que tengan un feliz resto de día. Listo, gracias, Julia. Gracias, Walter. Hasta luego, Alex. Gracias.